tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de un centro de investigación que ha tenido al Perú como su objeto de estudio. Esta institución se llama el Instituto de Estudios Peruanos, más conocido como el IEP, y en este año 2014 se han cumplido 50 años de su fundación. Desde este centro difusor de ideas, los profesionales del IEP se han dedicado a reflexionar sobre nuestro país, a pensarlo de manera crítica. Y esto se ha visto traducido en investigaciones y en la publicación de libros que se han convertido en verdaderos clásicos de las ciencias sociales en el Perú. Detrás de mí está la emblemática casona del IEP, que queda en Jesús María frente al campo de Marte. Y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La preocupación central del IEP, que ha sido a lo largo de estos 50 años pensar el Perú, entender el Perú, proponer acciones que mejoren las condiciones de vida, la equidad, la democracia. En el instituto en este momento la inmensa mayoría son gente joven. Yo diría que el gran activo institucional es que todavía tú sales, pasas por el patio y te puedes cruzar con un arqueólogo, un historiador, un antropólogo, un sociólogo, un politólogo, ¿no? Y yo creo que esa es la gran riqueza del instituto que otras instituciones no tienen. El Instituto de Estudios Peruanos es la primera ONG, es decir, el primer organismo no gubernamental que existió en el Perú. Desde su fundación en 1964, se perfiló como un centro de investigación en ciencias sociales, particularidad que mantiene hasta el día de hoy. El IEP se formó sobre la base de investigadores e intelectuales, en su mayoría provenientes de la Universidad de San Marcos. El grupo de personas que funda el Instituto de Estudios Peruanos es un grupo de colegas y amigos organizados alrededor del liderazgo de Luis Valcárcel, de José Matos Mar y de otros que tienen una aventura política, digamos, en el año 62 de fundar un movimiento político, el Movimiento Social Progresista. Electoralmente les va muy mal. Matos muchas veces ha dicho, lo nuestro era ser intelectuales, académicos. A inicios de los años 60, Latinoamérica vivía los estruendos del triunfo de la Revolución Cubana. La excesiva politización afectaba a las universidades públicas, mientras que las privadas aún no terminaban de consolidarse. Esta situación obligó a los fundadores del IEP a crear sus propios espacios para la investigación. No tenían capacidad, posibilidad de hacer investigación como ellos querían, y entonces deciden fundar un centro de investigación que tienen juntos a antropólogos,
literatos, ingenieros, historiadores, ¿no? Un grupo variopinto que intenta investigar, pensar el Perú desde una perspectiva multidisciplinaria y por supuesto con una idea de compromiso político importante, ¿no? Ellos querían pensar el Perú para proponer soluciones a los problemas que ellos veían. El Instituto de Estudios Peruanos fue fundado en 1964 por un grupo de intelectuales peruanos y extranjeros que buscaban proveer al país con una institución independiente y plural. El objetivo del IEP era estudiar a nuestro país de manera integral. Entre sus fundadores estuvieron, por ejemplo, los hermanos Salazar Bondi, Augusto, el filósofo, y Sebastián, el narrador, el antropólogo Luis Eduardo Valcárcel, el escritor José María Arguedas y la etnohistoriadora María Rostodowski, entre otros personajes de ese calibre. El instituto fue una de las instituciones pioneras del Perú en las ciencias sociales, junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, la Facultad de Etnología en San Marcos. El destacado antropólogo ayacuchano José Matos Mar fue, además de gestor y fundador del IEP, su director en sus primeros 20 años. Él es el gran promotor del instituto durante los 20 primeros años. Es decir, yo lo que creo es que él es el gran animador de las ciencias sociales durante todos esos años. Entonces él impulsó fuertemente, abrió las puertas a diferente gente, promovió que la gente saliera al exterior a estudiar, incorporó a gente joven de diferentes lugares. Entonces es una figura emblemática del instituto. José Matos Mar le dio un sello que yo llamaría historicista a la reflexión de las ciencias sociales. Todos los libros que promueven la primera etapa del Perú Problema, de la serie emblemática del instituto, son libros que de una u otra manera son libros de historia, ¿no? Hay reflexiones sobre la hacienda, la comunidad campesina, sobre el indio, sobre el poder en el Perú. Para José Matos Mar, el origen del IEP tuvo que ver con 3 colectivos: el Grupo Espacio, la Peña Pancho Fierro y el Movimiento Social Progresista, grupos donde se reunían intelectuales de diversas áreas, interesados en discutir y proponer ideas nuevas acerca del país. De otro lado, también fue importante la participación de académicos franceses, como François Perroux y François Borricot. En el contexto latinoamericano, en 1948, se había fundado la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En 1957, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Y 10 años después, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, organismo donde Matos Mar formó parte del primer comité ejecutivo. El IEP siempre estuvo interesado no solo en la realidad nacional, sino también en el ámbito latinoamericano. En 1970, el Instituto de Estudios Peruanos fue el principal organizador del 39º Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima. Inauguramos las reuniones públicas en esos años con la participación de profesionales e intelectuales latinoamericanos. Entonces realmente por primera vez se dio esto de actos públicos, de discusión pública de los problemas del país y de América Latina, cosa que no existía en ese momento. Ninguna universidad tenía esos espacios
de confrontación académica, intelectual, y más bien lo que había era una confrontación política a muerte. Desde un principio, los vínculos y convenios con instituciones extranjeras fueron muy importantes. Y muy rápidamente se convierte en un referente para académicos interesados en hacer trabajo de investigación sobre el caso peruano, que era visto como un caso muy interesante. En el comienzo hay convenios con universidades norteamericanas, en particular con Cornell. Esas investigaciones son fundacionales en relación con los estudios rurales. En 1971, el IEP recibió una importante donación de la Fundación Norteamericana Ford, dinero destinado a la investigación y publicaciones. Esto generó cuestionamientos, sobre todo de las instituciones públicas. A pesar de las acusaciones, porque los fondos son fundamentalmente extranjeros de diferentes fundaciones y organismos, pero siempre hemos decidido qué es lo que íbamos a estudiar y las conclusiones siempre han sido muy evidentes. El Instituto de Estudios Peruanos siempre tuvo la tradición de organizar mesas redondas. Las primeras se realizaron para debatir acerca de política y de la relación entre literatura y sociedad. Por esos años aparecieron dos libros fundamentales: La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y Todas las sangres, de José María Arguedas. Ambos escritores participarían de aquellas conversaciones en el mismo año, 1965. Y a partir de ahí pues salió la famosa guerra cultural que se ha desatado y que sigue alrededor de Arguedas, pues, ¿no? Las diferentes visiones que hay de Arguedas, que sigue siendo un ícono cultural en el Perú, ¿no? En 1965 se realizó aquí, en el IEP, una mesa redonda que con los años se convirtió en histórica. Fue el día de la presentación de la novela Todas las sangres, de José María Arguedas. Ese lugar estaba lleno de críticos y de científicos sociales que se refirieron duramente a la novela de Arguedas, considerando que reflejaba una realidad pasada, prácticamente inexistente en el mundo rural de esos días. Según los detractores de Arguedas, el Perú había cambiado por una serie de cosas, principalmente el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. La mirada de Arguedas no era exacta a la mirada que tenía el mundo, que tenían los sociólogos. Algunos de ellos le preguntan, ese mundo ya no existe, ¿no? Ese mundo rural que tú describes, mientras que Arguedas insiste que eso está vigente, ¿no? Y si no está vigente, es muy potente en términos de herencia cultural y de práctica social. La discusión era que el Perú estaba cambiando muy aceleradamente y que las relaciones tradicionales del mundo de la hacienda,
terrateniente tradicional se estaban cambiando muy rápidamente, ¿no? Por la expansión de la escuela, de los medios de comunicación, de las migraciones. Arguedas se defendió como pudo y en ese intento lo acompañó el también literato Alberto Escobar. Agobiado por las duras críticas, en un momento Arguedas exclamó: "Entonces he vivido en vano". Sin duda, esa reunión fue un duro golpe para el frágil estado emocional de José María Arguedas. Para el crítico Víctor Vich, sin embargo, estas objeciones a su trabajo contribuyeron a expandir su universo creativo. Arguedas publicaría poco tiempo después El zorro de arriba y el zorro de abajo, novela ambientada en Chimbote, ciudad donde confluían el mundo andino y el criollo. Creo que esta polémica un poco agria para Arguedas representa el sentido imperialista con que nacieron las ciencias sociales en el Perú, en el sentido de pensar que toda la reflexión sobre el Perú, incluyendo la artística y literaria, debía pasar por el tamiz de las ciencias sociales. Hoy en día tal vez nos parezca esto algo exagerado. Las mesas redondas de carácter literario no duraron mucho. Hoy, y desde hace mucho tiempo, el IEP organiza las famosas Mesas Verdes, reuniones académicas donde se sigue reforzando la importancia de los estudios interdisciplinarios. Tenemos mesas verdes por el mantel, en la que permanentemente se discuten todas las semanas 1 o 2 reuniones en la que todo el conjunto de miembros participa para escuchar e intervenir en el debate para tratar cualquiera de los temas de interés nacional e internacional. En 1968 se produjo el golpe militar de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Velasco estableció importantes reformas, como la agraria y la educativa. Este fue el primer gran momento de cambio para el IEP. El grupo fundacional se dividió. Un grupo decidió apoyar al gobierno militar, por ejemplo, Augusto Salazar Bondy se convierte en uno de los, entre comillas, ideólogos, ¿no es cierto?, de la reforma de la educación. Jorge Bravo Bressani entra a trabajar al gobierno militar. Pero de otro lado tenemos a Matos Mar, que tenía mucho mayor distancia. Julio Kotler era muy crítico, Heraclio Bonilla era muy crítico. Luego de esta ruptura, el IEP continuó su trabajo de investigación y se formó un área de historia, con la incorporación de Heraclio Bonilla y la participación de historiadores extranjeros. En 1971 se celebró el sesquicentenario, es decir, los 150 años de la independencia del Perú. Y con ese motivo, un año más tarde, en 1972, el IEP publicó este libro, La Independencia en el Perú, que era una serie de artículos compilados por el historiador peruano Heraclio Bonilla y la historiadora norteamericana Karen Spalding. Este libro incomodó un poco al gobierno militar porque sostenía que nuestra independencia nos había sido concedida debido a fuerzas externas, es decir, que las élites peruanas no lucharon para conseguirla. Y esta idea se oponía al discurso patriótico del gobierno militar, que pretendía resaltar el papel que jugaron figuras nacidas en nuestro país, como José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II. Pone énfasis en la importancia de factores externos, digamos, antes. Entonces, al final el mensaje es como que la independencia no fue tanto buscada por las élites nacionales, que habrían fallado, digamos, en ese propósito, y la independencia viene en gran medida por factores externos, ¿no? La presencia de San Martín, Bolívar, etcétera.
La tesis de Bonilla y Spalding ha sido muy cuestionada y de hecho se han propuesto otras interpretaciones. Sin embargo, fue clave en el inicio de una polémica fundamental sobre el nacimiento del Estado independiente peruano. El propio gobierno militar censura el libro a través del Centro de Estudios Históricos Militares y el debate pues se encendió. Paralelamente el gobierno militar había auspiciado una comisión nacional del sesquicentenario de la independencia que dio a luz casi 100 volúmenes de documentos que han sido una contribución muy útil, pero diría yo que al lado de esta contribución útil que hizo esta comisión, el instituto hizo un aporte bien importante que fue lanzar una especie de pedrusco en las aguas calmas de la cultura peruana, haciendo que surjan de pronto remolinos, oleajes y turbulencias en un mar que parecía tranquilo. Yo creo que los ecos de ese debate han durado mucho tiempo y resurgen hoy que estamos a puertas de cumplir el bicentenario de la independencia. Durante el gobierno militar, el IEP también realizó estudios sobre el mundo rural y la reforma agraria. Y durante el gobierno militar se hace un seguimiento de lo que es y una discusión sobre lo que es reforma agraria, sobre lo que es mundo rural, ¿no? Y forma parte de las preocupaciones centrales que tiene el IEP y también de la forma de gobierno, ¿no? O sea, de qué tipo de gobierno es el que teníamos. Más adelante viene la reforma agraria y los cambios que eso trae en el mundo rural. La expansión de la educación pública al mundo rural trae otra oleada de cambios a la vida de los pobladores. Varios investigadores del instituto tuvieron una posición crítica frente al gobierno militar. Esto provocó represión y hasta deportaciones. Julio Kotler, Bonilla, Quijano, César Germaná, Guillermo Rochabrún escribían en una revista que se llamaba Sociedad y Política, ¿no? Y en esa revista se hacían juicios pues muy duros, muy críticos con el gobierno militar, y es por las publicaciones, creo yo, de las revistas que Kotler y Quijano son deportados, ¿no? Los deportan en Argentina y luego terminan en México. Fuimos un pequeño grupo de gente que decidió no incorporarse, no partidarizarse de tal manera de mantener su independencia, cosa que no le gustó para nada a los militares, que se consideraban que tenían el monopolio de la verdad. Desde aquellos años, el sociólogo y antropólogo Julio Kotler destacó en los estudios sobre política peruana y latinoamericana. Él es pionero, digámoslo así, en denunciar el carácter autoritario, corporativo de la dictadura militar, ¿no? Mientras otros sectores, qué sé yo, le perdonaban, entre comillas, el carácter dictatorial por las reformas sociales que hacía, Kotler siempre fue muy crítico respecto a estos aspectos controlistas, autoritarios. En 1975, el IEP había publicado el novedoso libro Formaciones Políticas y Económicas del Mundo Andino, obra del antropólogo norteamericano John Murrah. Murrah, junto a otros investigadores del IEP como María Rostrovsky, estaban introduciendo en nuestro medio una impronta que marcaría los estudios andinos de aquí en adelante: la etnohistoria.
Uno de los temas con los que el IEP quiso innovar en la comprensión sobre el Perú fue, digamos, el develamiento de lo que Jorge Basadre llamó el Perú profundo, es decir, ir más allá de la escena oficial, de Lima, del Estado central, y explorar qué es lo que pasa en la sierra, con los grupos indígenas, con esta historia que parece detenida en la caída de Atahualpa en Cajamarca y luego no se conoce más de ellos, ¿no? Y en ese sentido fue necesario apelar a nuevas fuentes, por ejemplo la arqueología, la propia antropología rural, y observar cómo las ferias campesinas, los ritos de las festividades, las procesiones de los santos patronos revelarían estructuras tradicionales vigentes desde mucho tiempo atrás. Esta combinación de antropología e historia fue llamada entonces etnohistoria y tuvo muchos cultores en el Perú de entonces, y el IEP fue uno de los animadores. Con el paso de los años aparecieron otras instituciones académicas multidisciplinarias que más adelante se fueron especializando y en algunos casos desaparecieron. Yo diría que el IEP se distingue porque tiene un carácter más académico que los otros. Creo que se distingue también porque tiene un carácter más plural, ¿no? Por ejemplo, esta institución nunca podría haberse dicho, creo yo, que estaba alineada con algún partido político, ¿no? A pesar de que algunos académicos, investigadores están individualmente vinculados a algún partido, como institución lo que funcionaba era el pluralismo. La década de 1980 se inició con el retorno a la democracia. Durante estos años, el IEP renovó sus estructuras internas y, entre otras cosas, incrementó el número de sus publicaciones. En la década de los años 80, claro, el instituto ya para esas épocas ha crecido, se ha diversificado, ¿no? Tiene un área de antropología donde destaca Carlos Iván de Gregori, Jürgen Golte, tiene un área de sociología y política donde está Kotler, donde está Grompone, donde está Fernando Rospigliosi, Cecilia Blondet, tiene un área también de economía donde está Efraín González, el área de historia donde está pues Bonilla, pero donde también se incorpora María Rostorovsky. En fin, ven ustedes que la institución se diversifica, ¿no? Se complejiza mucho. Se creó un área de investigación económica, destacando los aportes de Efraín González de Olarte, quien dirigió un equipo interesado en los problemas agrarios. El IEP comenzó con una centralidad en las ciencias sociales, pero fue tratando algunos temas que requerían también el aporte desde el lado de la economía. Y hubo mucha discusión sobre cómo incorporar a la economía y a los economistas en las discusiones, y esto fue dándose de manera natural, ¿no? Primero con temas que venían relacionados a los estudios más desde la antropología, temas rurales, por ejemplo, discusiones sobre pobreza rural. En 1981, José María Caballero publicó Economía Agraria de la Sierra Peruana antes de la Reforma Agraria de 1969. Y 10 años después se editó El Péndulo Peruano, Políticas Económicas, Gobernabilidad y Subdesarrollo, 1963-1990, de Efraín González de Olarte y Lilian Samamé. Esta última publicación combinaba análisis económico y político. Así es como comienza a insertarse el mundo de la economía dentro del IEP, que sigue siendo un área relativamente pequeña dentro del quehacer del IEP, pero que tiene muchas relaciones y articulaciones con las demás áreas temáticas y disciplinarias. Los años siguientes estuvieron marcados por la crisis económica y social. El país ya había dejado de ser rural para convertirse en urbano.
y la informalidad latía cada vez con más fuerza. Los comedores populares y las mujeres de las organizaciones populares jugaron un rol muy importante, sobre todo en Lima, para atenuar los efectos del paquetazo. En ese momento nosotros decidimos hacer una investigación, entonces hicimos un trabajo interesante, primero con niñas rurales, luego con comedores populares y luego con mujeres organizadas en zonas de emergencia. En los 80 hubo una producción muy interesante sobre los efectos de la crisis, de la inflación, de cambios en las estructuras del país y la presencia de la violencia, cómo eso afectó la economía de las comunidades campesinas sobre todo. En esa década de crisis económica y violencia política, surgió uno de los libros de antropología más leídos en el Perú. Otro gran libro publicado por el IEP en 1984 y que marcó un antes y un después en el estudio de un tema importantísimo de la historia del Perú del siglo XX fue este: Desborde popular y crisis del Estado, del antropólogo José Matos Mar. De hecho, la frase desborde popular sirvió para explicar el fenómeno que había transformado los sectores urbanos de nuestro país. La tesis principal de Matos fue demostrar cómo el país había vivido una gran revolución protagonizada por millones de provincianos, que al migrar a Lima y formar barriadas y nuevos distritos, originaron el mayor cambio estructural contemporáneo del país. Gracias a este enorme esfuerzo social, se habría formado la Nueva Lima y el Perú moderno. Otras importantes publicaciones sobre temática similar fueron Conquistadores de un Nuevo Mundo, de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, de Carlos Iván de Gregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch, y Los caballos de Troya de los invasores, estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima, de Jürgen Golte y Norma Adams. En medio de la crisis, el IEP mostró gran preocupación por la afirmación de la democracia en el país. Hicimos muchas reuniones a propósito de una economía para la democracia, una vida política para la democracia, cómo firmar la democracia, porque veíamos que esto se venía abajo y no solamente era la combinación de narcotráfico, terrorismo y la inflación la que estaba simplemente sobre una base tan endeble como la que tiene el Perú, es decir, todo esto amenazaba con deshacerse. Poca gente sabía que en las embajadas se reunían, los países vecinos se reunían y decían: el día en que caiga en manos de Sendero, nosotros qué debemos hacer. Ante la violencia desatada y las constantes amenazas, el instituto se vio obligado a levantar un muro para proteger su local de Jesús María. Del mismo modo, la ayuda financiera casi se extinguió. La cooperación internacional fue muy afectada en esa época justamente por Sendero y por el MRTA. Y entonces mucha de la cooperación internacional que financiaba el IEP se retiró simplemente del país. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Ford, con quien teníamos una relación muy sostenida desde el surgimiento del IEP, pero por efecto de la crisis y del terrorismo decidieron mudar la oficina a Santiago de Chile. En la década de 1980, nuestro país sufrió una de las etapas más difíciles de su historia republicana. Teníamos una gravísima crisis económica que se hizo más evidente con la aparición de la violencia política iniciada por dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA.
El antropólogo Carlos Iván de Gregori, fallecido recientemente e investigador principal del IEP, se convirtió en un verdadero experto en el tema del terrorismo en el Perú y publicó en 1990 este libro que se llama El surgimiento de Sendero Luminoso. Realmente es un libro imprescindible para cualquiera que esté verdaderamente interesado en este tema. Carlos Iván de Gregori había sido profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ciudad que fue el epicentro del terrorismo a inicios de 1980. Él fue un discípulo de Matos Mar en la Universidad de San Marcos, junto con otras figuras destacadas como Heraclio Bonilla, Jürgen Golte, Fernando Fuensalida. Creo que de todos ellos Carlos Iván tenía una sensibilidad muy especial por la literatura y la comprensión de los fenómenos culturales. Creo que estuvo muy bien dotado para entender un fenómeno entonces como el de Sendero Luminoso, que surgió precisamente en las entrañas de los Andes y en el seno de intelectuales mestizos que estaban a medio camino entre la cultura occidental y el pasado campesino. Carlos Iván de Gregori es una interpretación muy sugerente de Sendero Luminoso como el fruto de la inserción de una cultura política entre occidental y oriental, mezcla entre Mao Zedong y Viracocha. Carlos Iván de Gregori fue pieza clave dentro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y uno de los principales artífices de su informe final, publicado en el año 2003. En 1985, Julio Kotler asumió la dirección del instituto y desde entonces se han sucedido en el cargo nombres como Efraín González de Olarte, Carolina Trivelli, Martín Tanaka y Roxana Barrantes, entre otros. Una de las investigadoras más destacadas y emblemática del Instituto de Estudios Peruanos es sin duda la etnohistoriadora María Rostorovsky. Ella estudió muchísimo al mundo andino y a la mujer prehispánica y publicó un montón de libros, pero sin duda el más conocido es este, Historia del Tahuantinsuyo, que se publicó en el año 1988. Es una especie de bestseller de las ciencias sociales en nuestro país. De hecho, es el libro de historia más vendido en el Perú. En él, ella sintetiza sus investigaciones sobre nuestro pasado precolombino. Es un libro, evidentemente, de lectura obligada en colegios y universidades. María ha sido un puntal del instituto porque ella abrió una beta absolutamente nueva que fue toda la historia del Tahuantinsuyo, con investigaciones documentales muy importantes hasta el último momento, y sus libros son el bestseller del instituto, pero por millares. Con la captura de Abimael Guzmán en 1992, se detuvo el avance terrorista. La cooperación se restableció y arribaron nuevos proyectos. Conseguimos un buen financiamiento e hicimos un proyecto sobre niñas rurales y educación en el Perú.
y fue muy interesante. Volvimos a caminar la sierra, la selva, zonas que antes habían estado completamente tomadas por Sendero y por el MRTA, y encontramos una situación devastadora de la educación de las niñas, y a partir de ahí surgieron una serie de nuevos proyectos. En la década de 1990 se instalaron talleres para la concertación y el liderazgo, dirigidos a complementar la formación de jóvenes líderes políticos, gremiales, medios de comunicación, alcaldes y regidores. En 1995, la dirección del IEP fue asumida por Cecilia Blondet y aumentaron los estudios de género y la participación de investigadoras. Otro gran libro editado por el IEP y que ofrece una nueva síntesis del periodo republicano es este, Historia del Perú Contemporáneo, escrito por los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto. Como dicen sus autores, en este libro se ha prestado mayor atención a los procesos sociales antes que a la historia política tradicional. Es un libro con una perspectiva del siglo XXI, creado por una generación que emerge de dos fenómenos importantes, uno internacional, la Guerra Fría, y otro local, la guerra interna. Ha tenido varias ediciones. La primera es de 1999 y se usa muchísimo en los últimos años de colegio y en los primeros años de universidad, en los estudios generales. El Perú había visto desfilar a lo largo de su historia republicana diferentes proyectos políticos que habían tratado de cambiar el futuro de la nación. Con esto queríamos proponer que en el Perú había habido proyectos políticos alternativos que se habían debatido y hasta cierto punto aplicado en contra de esta tesis de que en el Perú habíamos carecido de clase dirigente, de propuestas políticas y que habíamos sido una nación a la deriva. A su vez, los proyectos políticos son el resultado de un cambio social y económico que ha habido en el Perú. De esta forma, el libro aspira a tener una mirada global y total sobre la realidad peruana. En los últimos años, destacados investigadores del IEP han sido convocados por la administración pública. En el año 2002, por ejemplo, Cecilia Blondet fue ministra de la Mujer. Y en el año 2013, Carolina Trivelli se convirtió en la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Con la democracia y con el desarrollo institucional del país, claro, cada vez más también hay una demanda lógica para que lo que produce la academia tenga impacto y aplicación práctica, ¿no? Y yo diría que ese es el camino que ha llevado a que, y además el compromiso político, ¿no es cierto?, de muchos. En esa combinación radica la fortaleza del IEP, ¿no? En tener gente que es especialista en su tema y por lo tanto es reconocida, es escuchada, sus aportes son valorados y constituyen aportes al diseño de políticas públicas, a las agendas del sector privado, al debate nacional en su tema. Pero yo creo que eso es lo que ha permitido también que muchos de los investigadores hayamos pasado un tiempo en el sector público o en el sector privado, en distintas esferas, ¿no? Haciendo un aporte, llevando esa especialización, pero a la vez esta estrategia de escuchar a las otras disciplinas, de escuchar a los otros especialistas y lograr articular discursos más globales. Del mismo modo, muchos investigadores del IEP se han convertido en destacados analistas y son personajes frecuentes en medios de comunicación. Cabe recordar que nuestro programa, Sucedió en el Perú, fue conducido durante casi 10 años por el historiador Antonio Zapata, investigador del Instituto.
como académicos, intelectuales, creo que todos sentimos la obligación, ¿no es cierto?, de participar en el debate público, ¿no? Y entonces sabemos varios que tenemos una columna de opinión en el periódico. En el siglo XXI, el IEP centró su interés en el proceso de descentralización, organizando el programa institucional Descentralización, Desarrollo y Democracia en el Perú. En la actualidad, entre otros temas, se analizan los problemas de exclusión y la fragilidad de la democracia como régimen político. De otro lado, el IEP se ha convertido en uno de los principales sellos editoriales del país. El sello editorial del IEP debe tener 700 títulos publicados o más quizá. Y lo importante es que son aportes para la discusión y por eso no pueden restringirse a lo que produce la gente del IEP. El sello editorial del IEP publica lo que producen los investigadores de la casa, pero también lo que se publica en otros lugares. Yo diría que no es exagerado decir que el área editorial es medio instituto, y quizás me quedo corto, porque ha sido la forma como el instituto se ha comunicado con la sociedad y con la comunidad académica del mundo. Creo que el sello editorial del IEP se ha vuelto muy prestigioso gracias a haber incluido libros que marcaron pautas, libros de referencia en las ciencias sociales peruanas, y a la labor de abnegados editores. Quisiera recordar a Rosalía Ábalos de Matos, a Roger Radines, a Lucía Cano, a Ida Nagata, Elizabeth Andrade, que han sido personas muy importantes para poner en alto el prestigio del sello editorial del instituto. Hoy en día, las investigaciones tienden hacia la especialización y los trabajos son más focalizados. A pesar de ello, el IEP no pierde el espíritu de sus fundadores, es decir, pensar al país en su conjunto, abordando grandes preguntas y buscando soluciones a los problemas nacionales. Fines del 80 y ya el 90 comienzan preguntas más a hacerse como a cambiar, digamos, la metodología, ¿no? De la mirada, ¿no? Es una mirada más, menos totalizante, menos ¿no? o globalizante, por decirlo, del país, y comienzan a hacer miradas más especializadas. Antropólogos, sociólogos, historiadores cada vez más son más especializados, ¿no? Y efectivamente es más difícil plantearse grandes preguntas, ¿no? Pero yo creo que el instituto, a diferencia de otras instituciones, por su carácter multidisciplinario, puede hacer el intento, por lo menos, de tener una mirada más compleja de la realidad. Hay una combinación de las grandes preguntas y de las grandes aproximaciones con visiones pequeñas que permitan construir un mosaico en el que se pueda juntar las piezas, ¿no? Desde 1964, el IEP pone al Perú como centro de su reflexión y ha sido testigo de cambios sociales, políticos y económicos que de alguna manera han orientado sus investigaciones. Hoy, el IEP se enfrenta a nuevos retos debido a la evolución y a la transformación de nuestra sociedad, pero los asume apostando por la democracia y el respeto a la diversidad cultural, sin dejar de lado, por supuesto, el prestigio ganado en sus 50 años de vida. Nos vemos en la próxima.